Esa es la visión de, digámosle, esa palabrita que usted encuentra en una empresa, es misión, ¿cierto? La visión, pues, parecida, pero con un significado totalmente diferente. La misión define el propósito y la función de algo, pero la visión se enfoca en el futuro y hacia dónde se dirige. Entonces, mirando yo, el año pasado, pues cuando hicimos el cierre de damas, hablábamos de, bueno, las que estuvimos, hablábamos de planificar, ¿cierto? De trazarnos metas espirituales. Entonces, pues, de las que estamos aquí, bueno, cada una sabe si de pronto se tomó ese tiempo, de verdad, el 31, el 24, en el transcurso del mes, si se tomó ese tiempo de verdad de trazarse esas metas, ¿sí? Hoy, mis hermanas, si no lo hicimos, pues, yo siempre he dicho, Dios siempre nos anima y nos motiva a hacer las cosas, ¿verdad? Hoy el Señor quiere, mis hermanas, que seamos esas mujeres enfocadas en lo eterno, ¿sí? Esas mujeres con visión, que analicemos y miremos hacia dónde estamos direccionando nuestra vida. Mujeres que realmente sepamos qué es lo que queremos y hacia dónde queremos ir. A diario podemos ver que las cosas de este mundo nos distraen realmente de lo que es importante o no importa, ¿cierto? Vemos que estamos en medio de un mundo afanoso, en medio de un mundo de estrés, de ansiedades, o sea, hay muchas cosas las cuales nos distraen realmente de lo que es el centro y lo que necesitamos estar enfocadas. Quiero que vayamos a 2 de Corintios 4:18. Solamente en lo que podemos ver en medio de este mundo material, en medio de este mundo donde nosotras vivimos, ¿cierto? Sino que miremos más allá de lo temporal, de lo transitorio, hacia aquello que es eterno, ¿sí? Muchas veces nos enfocamos a lo que está aquí a nuestro alrededor. Y dice Pablo, dice, no mirando a nosotros las cosas que se ven. ¿Qué se ven, misma? ¿Qué podemos ver acá? Angustia, dolor, enfermedad, destrucción, problemas económicos, problemas en el hogar. Vemos muchas cosas aquí, ¿cierto? Decepciones, bueno, tantas cosas que vemos, pero Pablo dice, no miremos eso, sino miremos lo que no se ve, ¿sí? Que es lo celestial, lo eterno, lo que Dios tiene preparado para cada una de nosotras. Y para ello, mis hermanas, para poder enfocarnos en lo eterno, debemos tener en cuenta 3 cositas. Y vamos con el primer punto. El primero es definir nuestras prioridades. Y quiero que vayamos a Mateo 6:33. Mateo 6:33. 33. Definir nuestras prioridades. Dice Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Eso es un versículo muy conocido, ¿cierto? Pero quiero pues que nos centremos en la primera parte donde dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí, mis hermanas, nos muestra que nuestra prioridad debe ser el Señor, ¿cierto? Lo sabemos, ¿cierto? Pero también nos dice que Dios debe ser ese centro de gravedad en nuestra vida. Sabemos que cuando no hay un centro de gravedad en algo, pues no hay estabilidad, no hay
algo que soporte lo que está sosteniendo, ¿cierto? Entonces yo decía, ¿qué ejemplo puedo colocar? Entonces yo decía, las que tienen un esfero, vamos a tener ejemplo. Un ejemplo, coloquemos el esfero en nuestro dedo. Si no tiene el esfero un punto de gravedad fijo, pues el esfero se nos va a ir, o el lápiz se nos va a ir para algún lado, ¿cierto? Pero si nosotros encontramos un punto fijo, que es el centro para sostener este lápiz, pues él se va a mantener independientemente que se mueva, se mantiene, ¿cierto? Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual, mis hermanas. Si Dios no es ese centro en nuestra vida, pues muy difícilmente nosotros vamos a enfocarnos, vamos a tener metas con Él, ¿cierto? Muchas veces nos pasan situaciones en nuestra vida y, bueno, muchas veces no entendemos, ¿cierto? Pero yo creo que quien mantiene a esa persona en pie es Dios, cuando realmente el centro de su vida es Cristo. Entonces yo analizaba y yo decía, y se me venía a la mente las personas que han perdido familiares, y yo decía, hemos visto dos ejemplos, ¿cierto? Donde personas cristianas entregadas al Evangelio pierden sus familiares y se van, ¿cierto? Se van de la iglesia, se van del Evangelio para las cosas del mundo, pero hay otras que pierden su familia y se mantienen, ¿cierto? Pero se mantienen, yo creo que no por sí solas, ¿cierto? Sino es porque Dios es el centro y es quien las sostiene para poder enfrentar estas situaciones, ¿cierto? Entonces, cuando Dios, mis hermanas, no es el centro de gravedad, pues simplemente nosotras vamos a vivir como nosotras queremos. Vamos a actuar de la manera que nosotros queramos, vamos a servir a nuestra manera sin importar lo que realmente pues Dios quiere que nosotras hagamos. Entonces, mis hermanas, debemos siempre priorizar a Dios en nuestra vida para que nuestra vida se mantenga, esté firme, ¿sí? ¿Cómo era el primer punto? ¿Cómo es el primer punto? Definir nuestras prioridades. Definir. O sea, esto quiere decir que ya tenemos unas prioridades, ¿cierto? Yo creo que si yo le pregunto a cada una me va a decir, sí, mi prioridad es esta, mi prioridad es aquello, en este momento que mi prioridad es tal cosa. Hermanas, si yo quiero ser una mujer enfocada a lo eterno, debo priorizar primero las cosas de Dios. Este ejercicio ya lo hicimos con algunas, sí, y quiero hacerlo pues en este momento pues con las que de pronto no han estado, y es mirar y en este momento analicemos qué tanto estamos priorizando a Dios en nuestra vida. Entonces lo vamos a hacer con el tiempo que Dios nos regala durante el 3. ¿Cuántas horas nos regala Dios en el transcurso del día? 24. Ejemplo, Yolindi, ¿a qué hora se levanta? No, Yolindi no, Erika, ¿a qué hora se levanta él? ¿Y se acuesta más o menos a qué horas? 10. Jessica, ¿a qué hora se levanta? ¿Ahorita no me Sí, en su rutina diaria. Ahorita. No, pero no importa la hora que usted se levanta. 9, 10, bueno. Normalmente 8 de la mañana. 8 de la mañana. ¿Y se va acostando? 8 de la mañana. ¿Todas las 10? Estamos hablando más o menos como 14 horas, 16 horas que nosotros pues Dios nos regala como ese espacio de poder, ¿cierto? Tener. Y ahora pensemos, como la hermanita Marta, las otras que no han hecho el ejercicio. Ahora, dentro de esas horas, pensemos cómo distribuimos el tiempo nosotros. Nos levantamos, supongo que, bueno, muchas veces oramos, otras no. El oficio, llevamos, hacemos el almuerzo, nos acostamos un rato. O sea, miremos cómo es el orden de nuestro día. ¿A dónde queda Dios? ¿Sí? O sea, ahí es donde entramos a mirar si realmente le estamos dando esa prioridad a Dios. ¿Sí? O sea, si dentro de esas 16, 14 horas que nosotras estamos despiertas, ¿qué tanto tiempo dejamos a Dios si lo tenemos en cuenta en nuestra rutina diaria? Yo creo que muchas nos ponemos a mirar de tantas horas y le dedicamos cuánto más o menos. Un tiempo mínimo. Media hora, 1 hora. De verdad, media hora. Yo creo que es mucho, ¿cierto? Entonces miramos que si nos ponemos a analizar definitivamente nuestra prioridad en nuestra vida no es Dios, ¿cierto? Entonces debemos definir eso, mis hermanas. Vayamos a Colosenses 3,
Colosenses 3. Uno y 2. Miren, hermana Sandra. Colosenses 3, 1 y 2. dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en de la tierra. Aquí vuelve y nos habla a nosotros. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Aquí todas somos nuevas criaturas, ¿cierto? Todas hemos recibido el Evangelio. Pues el Señor nos dice que busquemos las cosas que están arriba. Y dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. O sea, vuelve y nos dice que nuestra mirada, nuestra visión, nuestro enfoque debe estar en los cielos, ¿cierto? En lo celestial. Dice, priorizar a Dios no es una tarea más de la lista. Priorizar a Dios debe ser el fundamento de la lista. Y es algo que debe ser así, pero nosotros lo hacemos todo al contrario. Nosotros lo colocamos como algo más de la lista. No, él debe ser el fundamento de esa lista, de lo que vamos a hacer. Segundo punto, mis hermanas. Cultivar una relación con Dios. Y vayamos a Santiago 4:8. Santiago 4:8, yo le digo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Entonces aquí pues digo yo, aquí es claro, ¿no? Dice acercaos a Dios. Aquí nos dice que nos acerquemos a Dios. O sea, cada uno de nosotros tomamos una iniciativa si nos acercamos o no al Señor, si lo buscamos o no lo buscamos, ¿cierto? Y dice, y Él se acercará a nosotros. Es algo como algo muy recíproco, ¿no? Dice, yo lo busco y Él se acerca. Yo me acerco y Él se acerca, ¿cierto? Sabiendo que Él está ahí, sabiendo que Él es fiel y no es indiferente a nuestras necesidades o a lo que nosotros tenemos o necesitamos. Dice, bueno, acercaros, la primera parte, y Él se acercará a nosotros, dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea que tomamos una iniciativa, porque somos nosotras, ¿cierto? Pero detrás de esa iniciativa viene una acción, ¿cierto? Que es, dice, limpiar vuestras manos, ¿cierto? Aquí no se trata de que seamos perfectas, mis hermanas, para poder acercarnos a Dios, pero sí de abandonar o dejar aquellos hábitos y conductas que sí nos alejan de Dios, ¿cierto? Cuando hablamos de cultivar, mis hermanas, yo tomo la decisión si yo me quiero acercar, pero cuando hablamos de cultivar, es como yo decía cuando me volví a mis años atrás, cuando yo decía, cuando nosotras conocimos a nuestros esposos o sí, yo decía, ¿cómo nosotros cultivamos esa relación? ¿Qué hacían ustedes para mantener una relación como estable, bonita? ¿Qué hacían? Ay, pero no te va. Quería verlo todo el tiempo. Quería verlo, quería hablar, ¿cierto? Contarle, llevar algún detalle, hasta muchas veces cambiábamos cosas para que pues todo estuviera bien, ¿cierto? Y de esa manera poder cultivar pues esa relación para que se mantuviera, se fortaleciera. Lo mismo, una matica, lo mismo, la semillita, la tierrita, la semillita, la agüita, hay que cuidarlo, estar al pendiente constante pues para que en su momento crezca y dé fruto, ¿cierto? Mis hermanas, de tal manera y de la misma manera debemos nosotros cultivar esa relación con Dios, mis hermanas. Nosotros definitivamente sin oración no somos nada. Si no estamos en esa relación, si no cultivamos esa relación con Dios, es muy difícil mantenernos o proyectarnos a algo que Dios quiere que nosotros hagamos. De la misma manera debemos acercarnos y buscar.
y buscarlo. Establecer una comunión constante de oración, lectura de su palabra para conocer su voluntad. A veces, y hablaba con alguien, yo decía, en lo personal, siempre la oración para mí es más como constante, pero la lectura casi no. Entonces me decían, pero es algo que tiene que ir muy ligado, ¿cierto? Y es verdad, porque es que si yo no estudio la palabra, ¿cómo voy a conocer qué es lo que el Señor quiere que yo cambie? ¿Cómo voy a conocer qué es lo que tengo que dejar? ¿Cómo tengo que comportarme como madre, esposa, hija? ¿Cómo debo servir? O sea, son tantas cosas, y si no leemos, pues muy difícilmente vamos a entender qué es lo que nos toca realmente cambiar, mis hermanos. Entonces, de esa manera, necesitamos estar como en esa conexión constante con el Señor para poder cultivar esa buena relación que necesitamos. Vayamos a Salmo 63:1. Salmo 63:1 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca mi área anda donde no hay aguas. Amén. Era algo más o menos, yo miraba y era algo de lo que nos tocaba el hermano en la noche, de 2 punticos que nos tocaba y enfocaba la oración. Y fue un tema muy bonito anoche, yo decía, porque de verdad que resaltaba, y a la final llegaba al punto donde, o sea, nos descuidamos tanto de la oración que llegamos a pecar. O sea, descuidamos tanto nuestra comunicación con Dios que a la final resultamos haciendo cosas que a Él no le agradan, ¿cierto? Y David aquí muestra, dice: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. O sea que Dios era la prioridad de David, ¿cierto? Decía que lo buscaba. Dice: mi alma tiene sed de ti, y anoche nos daban ese mensaje. O sea, no sé aquí cuántas de pronto han tenido sed, no, de pronto no tienen al alcance la necesidad que se siente, como esa angustia, yo quiero tomar algo, yo quiero. El cuerpo lo pide, ¿cierto? De esa misma manera debemos anhelar, de esa misma manera debemos sentir esa necesidad de estar o establecer una comunicación con el Señor. Amén. Dice David, pues no era un hombre perfecto porque cometió errores graves, ¿cierto? Pero lo que lo hacía conforme al corazón de Dios era su capacidad de reconocer los errores, pedir perdón y volver siempre su mirada a Dios con sinceridad. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, mis hermanas. Miremos cuál está siendo nuestra prioridad en nuestra vida. Si Dios no es mi prioridad, pues estoy segura que tampoco estamos cultivando esa relación con Dios como Él quiere que nosotros la establezcamos. Miremos hacia dónde estamos direccionando nuestra vida, si hacia lo eterno como Él quiere, o simplemente estamos más visualizadas a lo material, a lo económico, a todo lo que el mundo nos ofrece, menos lo que Dios nos establece, y vayamos como lo hacía David, vayamos con un corazón sincero, ¿sí? Ante Dios. Miren, muchas veces vamos: Señor, perdóneme porque esto, y de verdad que uno lo dice de boca para afuera, pero no lo dice de corazón. Y esa es la diferencia que tuvo David a pesar de que pecó, porque fue con un corazón sincero. Y eso es lo que debemos de hacer nosotras: ir ante el Señor y de verdad confesarle cuál es mi pecado, o sea, qué es lo que me está impidiendo a mí estar cerca de su presencia, qué me está impidiendo a mí servir en su obra, qué me está impidiendo hacer lo que Dios me manda. ¿Listo, mis hermanas? Y ahí podemos ver pues que David tenía pues una dependencia absoluta del Señor. Y tercer punto y último es mantener el temor a Dios. Mantener el temor a Dios. Bueno, la clase hace 8 días nos hablaban algo de esto, ¿cierto? Del temor. ¿Quién se acuerda? A ver, Giovanna, que le gusta preguntarme cuando yo estoy allá sentada, no tiene a quién más mirar.
paraliza, ¿cierto? Pero también está el temor de la reverencia, de la honra y el respeto que debemos de darle a Dios o a las cosas de Dios, como reconociéndola pues como nuestra máxima autoridad, ¿verdad? Dice que mantener, mis hermanas, este temor. A veces, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí me ha pasado, cuando estoy por ahí en la casa que digo, no estoy haciendo nada, que efectivamente como que bueno, uno va a pensar a por allá en la mente. Espero que también les haya pasado, mis hermanas. Ustedes de pronto no se autoevalúan y dicen, digamos, ¿cómo le digo? Se autoevalúa uno y dicen, bueno, yo estoy haciendo esto, yo sé que de pronto no le agrada a Dios mi conducta, ¿sí? Sé que lo que de pronto digo está mal, pero yo quisiera ser esa mujer de fe, esa mujer oradora, yo quisiera así como cambiar realmente mi vida, ¿sí? Porque aunque trabajemos en ello, hay cosas que están tan arraigadas, ¿cierto? Y a la final uno dice, esas mujeres de la Biblia, esas mujeres tremendas oradoras, de fe, de servicio, ¿cierto? Y uno dice, yo quisiera ser como ellas, pero hermanas, definitivamente si no hemos llegado allá es por lo mismo, porque hemos perdido ese temor a Dios, porque ya no hay respeto por lo que el Señor nos dice a través de su palabra, ¿sí? Precisamente porque hemos perdido el temor a Dios, no nos hemos enfocado porque hemos perdido esa parte, el temor, que es el principio de la sabiduría, ¿cierto? Ya, también nos lo decían anoche, ya vivimos, pecamos, ya no nos duele, ¿cierto? Ya se nos da igual si vemos, o aún nosotros, miren, no necesitamos ver al de afuera o a los demás, es mirarnos nosotros mismos, ¿cierto? Si peco, se me da igual, o sea, ni siquiera nos duele o nos como reargulle tantito, Señor, perdón, por lo menos nos da igual. Entonces, ven, mis hermanas, que todo esto está sucediendo es precisamente porque tristemente hemos perdido el temor a Dios, esa reverencia, ese respeto que el Señor se merece. Y por eso dice mantener, o sea, mantengámoslo, no perdamos ese temor a Dios, ¿sí? Es importante para nosotros poder seguir este camino en el Evangelio. Vayamos a 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Entonces nos dice que, así que amados, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Dice, puesto que tenemos las promesas, yo creo que así sea 5, 4, conocemos las promesas o unas poquitas de las promesas que Dios tiene para nosotros, ¿cierto? Sabemos que hay muchas promesas que Dios tiene para nosotros y lo que dice Pablo, mis hermanas, acá, y lo colocaba en nuestra vida, decíamos, si hemos perdido el temor a Dios, hagamos lo que Pablo le decía a la iglesia. Ya sabemos cuáles son las promesas, entonces recordémoslas, porque es que se nos olvida, ¿cierto? Recordemos las promesas que Dios tiene para nosotros y escuchemos el llamado que Pablo le hacía a la iglesia de Corinto. Ahora el Señor hoy nos quiere, mis hermanas, hacer el llamado a nosotras precisamente lo mismo. Desechemos, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. O sea, limpiémonos, desechemos todo aquello que nos aleja de Dios. O sea, nuestra mala manera
de vivir, nuestra conducta, nuestra mala manera de hablar, ¿cierto? Porque muchas veces nuestro hablar sabemos que podemos estar las dos, pero no falta el que pasó y no se escuchó. Y quiero que vayamos ahí un momentico a Proverbios. Proverbios 8:13. Nuestros pensamientos, que es algo que a veces decimos no, pero la misma palabra dice que lo que está en nuestro corazón, ¿cierto? Siempre hemos dicho que llega a la mente, de la mente llega al corazón, y del corazón, ¿qué? Es lo que decimos, sale, ¿cierto? De nuestra boca. 8:13. Y dice, Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrece. Miren lo que nos dice el Señor. El temor a Dios, a Jehová, es que aborrecer. Pero a nosotros nos gusta. Yo decía, ¿por qué será que lo malo o el pecado atrae tanto a la gente? O sea, sí. Y yo decía, gracias al Señor uno tiene conocimiento y Él es quien le inquieta a uno para no hacer cosas, porque a diario estamos, estamos dispuestas a, no, dispuestas no, estamos siendo tentadas, ¿cierto? Entonces yo decía, ¿por qué lo malo llama tanto la atención y lo bueno no? O sea, porque nos cuesta, nos parece tan difícil hacer algo que a la final es tan fácil, ¿cierto? Entonces el Señor nos dice que debemos aborrecerlo. Él no aborrece, mis hermanos. Dice el mal camino, la soberbia. Aquí ninguna somos así. La arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Aún las que de pronto les cuesta o sea, así como, ¿cómo se dice? El frenar su lengua para decir cosas, palabras que no agradan a Dios, dice el Señor, eso aborrece. Ese es el temor, apartarnos, alejarnos de lo que a Dios no le agrada. Mantengamos, mis hermanas, una actitud de temor y reverencia hacia Dios, reconociendo su grandeza y su amor hacia nosotras. Y lo vemos a diario, mis hermanas. Podemos ver que Dios así que es y ha sido y seguirá siendo misericordioso mientras estemos aquí en la tierra, ¿cierto? Y mis hermanas, pues ese era el mensaje y de verdad visualicémonos, enfoquémonos en lo que realmente vale la pena, no en lo transitorio, no en lo que se acaba, no en lo que vemos aquí, sino enfoquémonos en lo que el Señor quiere y lo hacemos primero definiendo nuestras prioridades. Que Dios sea el primero, que sea el fundamento de la lista y no que Dios sea una tarea más de la lista. Cultivar una relación con Dios y mantener el temor a Dios. Eso era todo, mis hermanas. Espero pues que haya sido de bendición a sus vidas. De verdad que Dios siempre lo direcciona a uno a través de su palabra, siempre le habla a uno a través de su palabra y yo digo pues que qué bendición que de verdad pues lo utiliza uno y nos da este libro para precisamente volvernos como a educar por donde muchas veces nos estamos desviando. Si no quiere decir que es que mejor dicho, pero sí hay cosas que tenemos que sacar de nuestras vidas realmente para empezar a proyectarnos como debe de ser. ¿Listo? Entonces, pues vamos a cerrar nuestros ojos, oramos y bueno, Padre Celestial y buen Dios, en esta